Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso de Python. En este video vamos a comenzar con el tema de los strings. Así que, como siempre, lo primero que voy a hacer es cambiarle el título a nuestro archivo de Google Colab. Vamos a llamarlo strings, parte 1, porque vamos a ver otra... Va a tener una continuación este video. Y vamos a comenzar viendo lo que es un strings. Habíamos comentado algo en videos anteriores, que un string era una cadena de caracteres. Y cuando estuvimos trabajando con la función print, ya los hemos utilizado. Así que voy a declarar una variable que se llame, vamos a llamarla por ejemplo texto. Y texto ya no va a contener un número, sino que va a contener un texto, vale la redundancia, es decir, una cadena de caracteres. Por ejemplo, vamos a ponerle hola mundo. Fíjense que si yo corro este programa, vamos a mostrarlo por pantalla, texto. Lo muestra sin ningún inconveniente. Vamos a ver el tipo de la variable texto. Vamos a poner tipo de variable, y vamos a utilizar la función type. Fíjense, si yo corro ahora este programa, nos dice que el tipo de variable es un string, class str. Esto ya nos había aparecido anteriormente, lo habíamos comentado, pero fíjense que un string entonces es una cadena de caracteres que se escribe entre comillas. Así como usamos comillas dobles, también lo podríamos haber escrito entre comillas simples. Y esto va a funcionar exactamente de la misma manera. Lo importante es siempre respetar las comillas. Es decir, si empezamos con comillas simples, terminar con comillas simples. Porque si yo uso una alternancia en las comillas, va a tirar un error, ¿sí? Entonces, siempre respetar el orden de comillas. Por ejemplo, yo suelo utilizar mucho las comillas dobles. Perfecto. Pero una cadena de caracteres no significa solamente que sean letras. También pueden ser números. Por ejemplo, vamos a poner aquí otra variable que se llame, vamos a llamarle igual texto, que sea Messi usa la camiseta número 10. Entonces, fíjense que en este caso tenemos un texto alfanumérico. Tiene letras y tiene números. Pero a pesar de que tiene números, fíjense, si yo muestro el tipo de esta variable, vamos simplemente a mostrar un type de texto. Fíjense que nos dice que es string, a pesar de que tiene el número ahí. Quiere decir que todo lo que nosotros pongamos entre comillas es un string, más allá de que tenga números. Los strings también soportan operaciones matemáticas, por más raro que parezca. Vamos a suponer que tenemos un texto 1, que sea hola, y un texto 2, que sea mundo. Es decir, separamos este string. Si nosotros hacemos texto 1 más texto 2, lo que vamos a estar haciendo es concatenarlos. Es decir, escribir uno a continuación del otro. Y acá podemos ver que hace hola más mundo y lo escribe uno atrás del otro. Si queremos un espacio, simplemente podríamos hacer un espacio ahí y vemos que lo separa. O si no, también al final de hola. Perfecto. También lo podríamos multiplicar por un número. Por ejemplo, si tenemos texto igual a hola y hacemos, por ejemplo, 5 por texto, lo que va a hacer la multiplicación es multiplicar, vale la redundancia, el texto la cantidad de veces que nosotros le digamos. Por ejemplo, si le ponemos 5, le podemos poner 2, le podemos poner 3, etc. Lo que no podemos es escribir un flotante. En ese caso nos va a tirar un error. Fíjense que lo que nos dice es que hay un type error, que no se puede multiplicar una secuencia, es decir, un string, por un tipo float, que tiene que ser sí o sí un tipo entero. Así que vamos a volver a ponerlo como estaba, así no tenemos ningún error, y ahí duplicó al texto. Obviamente que todo esto que nosotros estamos haciendo con print, por ejemplo, aquí que sumamos, aquí que multiplicamos y demás, lo podríamos guardar en otras variables. Por ejemplo, si yo acá arriba agarraba y decía texto concatenado, por ejemplo, concatenado igual a texto 1 más texto 2, no habría ningún problema porque después mostramos texto concatenado. Es decir, funciona igual que como trabajamos con variables, ¿sí? Es decir, podemos guardarlas
en nuevas variables sin ningún problema, o también, ¿por qué no?, sobreescribir alguna variable que nosotros ya tengamos. Algo interesante de los strings, y que nos va a venir muy bien saber esto para los videos siguientes, es qué pasa, perdonen, voy a borrar esta celda, la voy a hacer aquí abajo, ahí está. ¿Qué pasaría si yo ahora tengo un número como string? Es decir, el número 5. Vamos a ponerle n1 mejor, de número 1. Y tengo un número 2, que es 10. Y yo quiero sumar número 1 más número 2. ¿Cuánto debería darnos la suma entre número 1 y número 2? Bueno, si lo miramos como entero, esto tendría que ser 5 más 10. Perfecto, vamos a ponerlo. Vamos a poner suma igual a n1 más n2. Y vamos a mostrar esta suma. La suma es... Y aquí vamos a mostrar suma. Perfecto, lo corremos. Y nos dice 510. ¿Y por qué nos dice 510? Porque al estar sumando 5 más 10, en realidad no estamos sumando números enteros, sino que estamos sumando dos strings. Y lo que termina haciendo es concatenarlos. Es decir, concatena el número 5, o el string 5, mejor dicho, con el string 10. Entonces lo escribe uno a continuación del otro, y por eso vemos el 510. La forma de solucionar esto, ¿qué sería? Bueno, buscar la manera de convertir este string a número entero y este string a número entero, por ejemplo. Así que lo que podemos hacer acá, por ejemplo, es decir que n1, por ejemplo, sea el entero de n1, es decir, transformamos a n1 en entero, y lo mismo n2. Si ahora nosotros hacemos esto, fíjense que ahora sí, correctamente la suma es 15. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos acá, vamos a ver el type de n1, por ejemplo, y vamos a ver el type de n1 aquí. Solamente me voy a centrar en n1, ¿sí? Podríamos hacer el mismo análisis para n2, porque está sucediendo lo mismo. Fíjense que primero n1 es de clase string, es decir, es un string, y luego de aplicar la función int que vimos en los videos pasados, ya n1 es un entero, es decir, cambiamos el tipo de dato. No cambiamos el contenido, porque seguimos teniendo el 5, más allá que se transformó de un string a un entero, pero cambiamos el tipo de dato, y eso es lo que nos permite que esto funcione correctamente. ¿Por qué explicamos esto? Porque van a ver que en los videos posteriores nosotros vamos a ver ingreso por teclado, y siempre que ingresamos por teclado, ingresamos strings. Entonces, si tenemos que sumar, multiplicar o hacer cualquier operación entre números, al ingresar strings estamos obligados a hacer la conversión. Obviamente que así como convertimos, aquí lo voy a borrar esto, así como convertimos a entero, una práctica muy interesante es convertirlos a flotante. ¿Por qué? Y bueno, porque el flotante nos incluye el entero. Entonces, si nosotros acá ponemos 5 o 5,5, al hacer la conversión a flotante, nos va a involucrar los dos casos. Si hacemos la conversión entera y acá escribimos 5,5, recordemos que perdíamos los decimales. Entonces, ahí vamos a tener la suma. La única diferencia es que ahora la suma no va a ser entera, sino que va a estar en formato de punto flotante. Pero es como más abarcativa la conversión a float. ¿Qué pasaría si queremos convertir a entero o a flotante otro tipo de texto? Por ejemplo, vamos a suponer 105A. Y quiero mostrar por pantalla la conversión a entero de este texto. Vemos que nos tira un error. ¿Y qué nos dice? Que yo no puedo convertir a entero cosas que no sean de base 10, es decir, cosas que no sean decimales, números enteros, ¿sí? Como se encuentra con una letra, no lo puedo hacer. Si yo le borro esa letra, obviamente no hay ningún tipo de problema. Pero, atento a eso, que para hacer conversiones nos tenemos que asegurar que todos los dígitos, o mejor dicho, todos los caracteres del string sean numéricos. Porque si es alfanumérico, no lo puede convertir. Podríamos también escribir un string en varias líneas. Una forma de hacerlo, por ejemplo, pensemos en este ejemplo. Vamos a poner lista igual leche barra n. Es un operador de escape el barra n, que lo que va a hacer es de new line azúcar. Estoy haciendo una lista de supermercado, por ejemplo, barra n. Vamos a poner yogurt barra n, café barra n,
Bueno, y así podríamos seguir con varios ejemplos. Si hacemos un print lista, fíjense que lo escribe uno abajo del otro. ¿Qué significa? Que el string dice, bueno, tengo leche, perfecto, y cuando se encuentra con el barra n, el barra n no lo ve como un carácter del string, sino que lo ve como un carácter de escape. Entonces ese barra n lo que hace es decir, bueno, una vez que yo llegue hasta acá, me voy para abajo y arranco a escribir de nuevo. Perfecto. Entonces escribe azúcar en el nuevo renglón. Luego hace lo mismo con yogur y luego hace lo mismo con café. Pero una forma de hacer esto también de una forma práctica es usar la triple comilla. Entonces, miren esto. Triple comilla, leche, azúcar, yogur, café. Cierro. ¿Sí? Perdón, no lo mostré. Print lista. Y ahí lo tenemos, fíjense, también en forma de lista, ¿sí? Es decir, uno abajo del otro. Si no hubiésemos usado las comillas triples y hubiésemos usado comillas simples, esto, por más que lo escribamos así, fíjense, ya podrán ver que no nos marca en color. Vamos a ver, lo voy a escribir igual, y si yo corro esto, nos va a tirar un error, ¿sí? Porque nos dice que nunca se cierra y nunca finaliza el string. Por lo tanto, para escribir en múltiples renglones, siempre debemos usar las triples comillas. Esto también lo podríamos empezar acá, sin ningún problema. Y ahí vamos a tener la lista. En este caso, a diferencia del primero, fíjense que acá habíamos dejado un espacio en blanco. Bueno, este no, porque yo arranqué de acá arriba. Lo mismo que si cierro las comillas ahí, no vamos a tener este espacio del final. Son cuestiones estéticas, ¿sí? Que por el momento no vienen mucho al caso, pero bueno, es importante empezar a conocerla. Muy bien, esto fue todo por este video, esperemos que les haya gustado y nos encontramos en el siguiente.